Pero ¿qué pasó con nuestras emociones? Es el tema que hoy vamos a abordar. Pues las emociones se vieron plasmadas completamente. Si antes las ocultábamos, las manejábamos en nuestros contextos que sentíamos seguros, ya sea la familia, nuestros espacios laborales, de alguna manera pues las teníamos controladas, pero ante esta situación, todas esas emociones se fueron moviendo, se fueron sintiendo de forma diferente, ¿verdad? Ante esta incertidumbre que teníamos. Pasamos por diferentes emociones en determinado tiempo. ¿Cuáles fueron esas emociones que experimentamos? Pues aquí obviamente podemos ver precisamente que pasamos por lo que fue miedo, miedo de no saber qué es lo que estaba sucediendo, miedo de saber que era una pandemia, que era una situación a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Entonces pasamos por una emoción de miedo, por una emoción de enojo, al no poder salir, al no poder de alguna manera hacer lo que estábamos acostumbrados. Entonces pasamos también por esas emociones. Algo más, al perder familiares, al perder un trabajo, pues obviamente fuimos experimentando emociones como son tristezas, como es precisamente el estar desesperado ante no saber qué hacer o cómo actuar. Entonces, bueno, esas fueron las emociones que fuimos experimentando. Y aquí lo importante no es saber que se manifestaron emociones o no, sino por qué nos sentimos así. En ese por qué obviamente viene un momento de crisis. En este caso, la crisis siempre va a traer de alguna manera una situación de cambio. Cuando hay crisis es porque hay una situación de cambio difícil. Puede ser ese cambio ya sea en la vida, en la salud, en una situación social como lo vivimos, en esa inestabilidad económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en una crisis? Pues todo se desordena, todo de alguna manera se desorganiza, hay un desequilibrio. Por eso se dice que hay una especie de crisis, porque no hay un control a lo que tenemos o que estábamos acostumbrados. Vamos a mencionar aquí que el bienestar emocional obviamente tiene que ver con qué pasa con el individuo y hay aspectos ya sea de autonomía, de autoaceptación, hay propósitos en la vida, relaciones positivas con otros, dominamos nuestro entorno y tenemos un crecimiento personal. Pero ¿qué pasó en ese momento? Lo que sucedió ante esa crisis o lo que manifestó en todos estos aspectos una crisis es porque ya no teníamos una autonomía. ¿Qué sucedió? Antes salíamos, íbamos de un lado a otro, a nuestro trabajo, los padres de familia iban a dejar a sus hijos a la escuela y sucede que ya no podemos actuar como lo hacíamos. Entonces tuvimos un desequilibrio en esa autonomía. Lo mismo en la autoaceptación. Empezamos a sentir inseguridad, ya nuestra autoestima no estaba igual como en un principio, por ejemplo, o de alguna manera empezamos a tener pues esas inseguridades de no querer salir y qué va a pasar conmigo y si me enfermo. Entonces empezamos a tener un desequilibrio también en aceptar pues lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Cambió ese concepto de sí mismo en esa autoaceptación. Los propósitos en la vida también fueron cambiando. ¿Por qué? Porque ya los roles ya no eran los mismos. En este caso, si teníamos un propósito en la vida, estábamos desempeñando un rol como padres, resulta ser que se transformó, que cambió en un momento dado al apoyar también a nuestros hijos. Entonces, bueno, vean que toda esta parte se fue desequilibrando, se fue moviendo y obviamente al sentirnos inseguros, al sentir enojo y todas estas emociones, esas relaciones positivas con los otros pues se fueron de alguna manera
alterando al sentirnos irritables, enojados, incómodos. ¿Por qué incómodos? Porque a lo mejor teníamos que estar ante una pantalla y nos vimos vulnerables. ¿Por qué? Porque teníamos que mostrar nuestros espacios, se puede decir íntimos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Entonces toda esa situación se volvió como un poco difícil para algunos. Entonces el que intervinieran a través de una cámara y todo eso, pues a algunos sí se mostraron pues como alterados, irritables. ¿Qué pasó después? El dominio de nuestro entorno. Ya que sucedía antes, les repito, salíamos, íbamos de un lado a otro y ahorita pues se tiene que salir con mucha precaución, con la mascarilla, con el cubrebocas, con tomar las medidas necesarias, con el gel, y vemos que ese dominio del entorno pues en determinado momento ya no lo tuvimos, porque ya nos decían, no puedes reunirte, no puedes salir, no puedes hacer. Entonces esto pues se alteró de alguna manera. Y ese bienestar emocional pues tuvo ese desequilibrio. Igual en el crecimiento personal, en algunos proyectos se vieron truncados. Algunos que hicieron planeado algunos viajes o tenían planeado algunas situaciones, pues se vieron truncadas. Entonces vean cómo todo este bienestar emocional a través de esta pandemia, pues se alteró, ya no fue lo mismo, ¿no? Entonces vean que esto va de alguna manera a alterar también a nivel emocional. ¿Por qué más allá de la pandemia? Porque más allá de la pandemia, de todo lo que sucedió a nivel físico y todas las implicaciones que mencioné en este contexto, vimos que tuvimos que ser propositivos, tuvimos que ir gestionando nuestras emociones. ¿Por qué las gestionamos? Porque teníamos que ver qué íbamos a hacer ante esta situación. Y en ese sentido, pues buscamos el sentido en medio de esta crisis y encontramos el para qué. Eso es lo que nos ha fortalecido. Por eso vamos más allá de la pandemia, porque todos hemos tratado de solucionar de una manera o de otra ante las emociones todo esto que hay en nuestro contexto. Por eso las hemos gestionado. Hemos visto que las emociones obviamente han sido reacciones que de alguna manera pues es a nivel fisiológico y que van representando formas de adaptación del individuo. Eso es una emoción. Cuando uno percibe un objeto, percibimos una persona o vamos a un lugar y tenemos algún recuerdo importante, nos genera una sensación. Y en este sentido, pues estamos hablando de las emociones. ¿Quién no recuerda esta película? ¿Quién no recuerda el que las emociones son importantes desde tristeza, desagrado, furia, alegría, temor, miedo, todo lo que pasó por nuestra mente en cuanto a las emociones? ¿Por qué las debemos de reconocer o por qué son importantes? Porque de alguna manera debemos de buscar ese equilibrio que hay ante la crisis, porque debemos de buscar siempre el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar social también de alguna manera. Entonces, aquí vamos a partir de que debemos entender las emociones y esta imagen es muy representativa de ese equilibrio, pero cuando estamos en crisis, pues obviamente esto se va a convertir en un reto. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en alguna de esas partes que yo les explicaba ahorita, que tenemos dentro de nuestro bienestar. ¿Y qué sucede? Empezamos a buscar alternativas y ese reto tiene que ver con esa redefinición de lo que tenemos que hacer.